Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos da una vez más la oportunidad de poder reunirnos este domingo para compartir un poco acerca de lo que Él quiere decirnos en este tiempo. Recuerde que siempre las Escrituras, aunque fueron escritas hace muchos años, son las palabras más modernas que hay, son las palabras más actualizadas. Es el libro que no pasa de moda, es el libro que no se vence, es el manual de la vida. Por lo tanto, damos gracias a Dios por tener en nuestras manos un volumen de lo que se conoce como las Santas Escrituras o la Santa Biblia. Entonces, una vez más, gracias a nuestro Padre por esta oportunidad que nos brinda el día de hoy. Y como siempre les recuerdo, nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Telegram, nuestro canal de YouTube, todo como Apóstol José Silva, con el fin de que usted pueda ver nuevamente estos videos o recomendarlos, suscribirse e impulsar así este ministerio de redes que estamos desarrollando por ahora, como se dice popularmente, con el fin de llevar cada domingo una palabra que nos inste a seguir adelante en nuestra cotidianidad. Recuerde que por las redes tocamos muy poco la parte doctrinal, no porque no sepamos de ellos, sino que queremos reservar la parte teológica para otras cosas, para otros momentos, como para un seminario, para un taller, para un conversatorio, con el fin de debatir algunos puntos teológicos. Pero por ahora nosotros estamos trabajando en esa área de cómo hacer que el manual de vida, es decir, la palabra de Dios, pueda darnos con sencillez, pero con mucha práctica, puntos que nos ayuden a nuestra vida cotidiana, porque eso es lo que yo considero lo más importante, o por lo menos importante, ante todas las demás cosas, porque debatir sobre religión, debatir sobre teología es un tema de nunca acabar. En cambio, si nosotros somos practicantes de principios, no importa qué religión profesemos, no importa qué ideología teológica tengamos, siempre si entramos en los canales que Dios nos establece con sus principios, estaremos alineados a tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos, físicos, psíquicos, biológicos, entre otras cosas. ¿Ok? Bien, el domingo pasado nosotros estuvimos hablando acerca de un tema que lo llamamos asumir nuestra posición. Asumir nuestra posición. Ese fue el tema que tratamos el domingo pasado. Asumir nuestra posición. Un tema por demás interesante. Hoy traigo a colación un breve resumen para darle continuidad a ese tema. ¿Ok? Vamos a comenzar. Así que bienvenidos todos, saludos a todos los que ya están conectados y saludos también a todos aquellos que se conectarán a lo largo y ancho del tema o de la transmisión, y aquellos que verán tanto en Instagram como en Facebook y YouTube y oirán en Telegram el tema de hoy. El tema de hoy vamos a darle continuidad a eso de asumir nuestra posición. El texto bíblico que establecimos la semana pasada como base, como fundamento para el tema que dimos fue 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, texto muy conocido donde dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Hablábamos de que nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
dándonos a sí mismo preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjense que para ser participantes de la naturaleza divina, de acuerdo al texto, hay que recibir esas gloriosas, esas grandiosas promesas que el Padre nos ha dado. Hay que recibirlas, hay que aceptarlas, hay que andar en ellas como tal. Entonces nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. Ahora bien, también en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice que Él nos dio un real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia nuevamente. Y luego dice en Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos con Él. Está establecido así. En Hebreos buscamos 3 textos bíblicos, Hebreos 14, Hebreos 10 y Hebreos 13, donde el tema fundamental, la línea, la secuencia que llevó es que mantengamos sin fluctuar nuestra profesión, que no es otra cosa que nuestra confesión, también un texto por demás conocido. Entonces, asumir nuestra posición, lo hablábamos el domingo pasado acerca de eso, es entender que Dios nos ha dado una calificación. Recuerden, nosotros tenemos una calificación post-cruz. Somos bendecidos, escogidos, elegidos, introducidos en su propósito eterno y por allí sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Fuimos justificados, muertos, sepultados, glorificados. Tenemos N cantidad de calificaciones dadas por Dios. Pero la calificación es algo que Dios te da, te dice, tú eres. Yo asumo si lo soy o no. Por eso hablo de asumir nuestra posición. Entonces, la calificación nos hace asumir, por supuesto, si lo entendemos, si lo queremos, si no lo queremos, eso queda allí. Nuestra posición, asumir una posición, también genera una posesión. Esa posesión, una titularidad, y esa titularidad nos da una cualidad para poder movernos. Hay personas que no tienen la titularidad, no tienen la licencia para manejar y manejan. Es decir, que para saber manejar no necesito la licencia. ¿Ok? Pero para conducir legalmente, con la cualidad necesito la titularidad. Eso también lo explicamos el domingo pasado. También nos aventuramos a contestar la pregunta, ¿qué hacer cuando la adversidad se presenta? Y yo dije que lo que debemos hacer ante la adversidad, cuando ésta se presenta, es crear una estrategia, y que esa estrategia por lo menos debe llevar 5 fundamentos. Por lo menos, en primer lugar, el fundamento de fortalecernos en la fe, dando gloria a Dios. Y no es eso de gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor, aleluya, y crear una retahíla de palabras que han perdido inclusive hasta su esencia, se han repetido tanto que ha perdido su esencia. No es que lo ha perdido, que nosotros desvalorizamos, no le damos el valor a lo que realmente significa la palabra. Igual que bendecido, igual que cobertura, o sea, se han convertido en palabras, porque nuestra mente pareciera que no ha entendido lo que significa la palabra cobertura, lo que significa la palabra bendecido, lo que significa dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios no es otra cosa que entrar en adoración, en alabanza, en acción de gracia. Entonces, por otra parte, ser paciente. ¿Por qué ser paciente? Hay que ser paciente para saber esperar el cumplimiento de las promesas de Dios.
en nuestras vidas. En tercer lugar, tener un temor reverente. ¿Por qué un temor reverente? Porque el temor reverente nos prepara para recibir las cosas que aún nosotros no vemos físicamente. Nos prepara para ver las cosas que nosotros no vemos aún físicamente. En cuarto lugar, creer en la fidelidad de aquel que nos dio la promesa. Por otra parte, por último, es instar al Padre Eterno que haga memoria de cómo ha sido nuestro andar, nuestro comportamiento, tanto en nuestra vida personal, delante de Él, en nuestra vida en la casa del Señor, en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, porque nosotros somos muy santos dentro de 4 paredes, entre comillas, llamada iglesia, pero somos unos diablos en las casas, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo nos hemos comportado? Decirle a Dios, esto he sido yo, pero eso tiene que tener, por eso es que yo veo uno de los fundamentos más importantes, porque tiene que ver con la moral, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la integridad de la persona, y no es meramente un gloria a Dios, un aleluya. Amén. Entonces fíjate cómo nos hemos comportado en su servicio y como ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento? Entonces les di las 7 expresiones del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 2, donde habla que cuidemos la grey del Señor como número 1, como número 2, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto. Y fíjate, esta palabra es bien interesante. No como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplo para ellos. Entonces, si ese ha sido nuestro andar, nuestro comportamiento, y tenemos la moral, tenemos la ética, tenemos la dignidad, tenemos la integridad para decirle a Dios, Señor, quiero que traigas a memoria cómo ha sido mi andar, mi comportamiento, cuando yo estoy al frente de una adversidad. Llámese física, económica, una dolencia física, cualquier cosa. Para eso, por supuesto, repito, necesitamos moral. Ante alguien a quien no vamos a engañar, ante alguien a quien no vamos a manipular, aunque quisiéramos. Muy bien. Interesante el tema que vimos el domingo pasado, muy interesante. Hoy vamos a darle una continuación a ese tema, asumir nuestra posición. Asumir nuestra posición, entramos ahora en el tema de hoy, aprovechando el tiempo. Asumir nuestra posición, aparte de lo que ya leímos en Hebreo acerca de mantener sin fluctuar nuestra confesión, esa confesión, asumir la posición, como ya lo hemos explicado antes, como parte básica del sacerdocio, sumado por supuesto a lo que ya hemos explicado en el tema anterior, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Número 1, esto hay que tomarlo en cuenta para asumir nuestra posición. El pacto de gracia en el cual estamos, el cual vivimos, querramos o no querramos, o sea, tengamos la posición teológica, que usted puede tener cualquier posición teológica, como le dije antes, puede inclusive tener cualquier posición religiosa, pertenecer a la religión que usted quiera, pero lo que nunca podrá negar es que estamos en el pacto de gracia. Haga usted lo que usted quiera, estamos en el pacto de gracia, es un pacto de gracia. Entonces, ese pacto de gracia es un reino, escuche bien, es un reino espiritual establecido en la tierra. Voy a repetirlo. Es un reino espiritual establecido en la tierra. Entonces,
Él nos hizo reyes para que nosotros aprendiésemos o supiésemos reinar sobre las circunstancias adversas. Asimismo, ¿por qué podemos reinar sobre las circunstancias adversas? Porque hay dos cosas fundamentales que Él nos dio en el reino de gracia, que es la abundancia de la gracia y, como número dos, el don de la justicia. Entonces, esos dos fundamentos, la abundancia de la gracia y el don de la justicia, nos hacen reinar en vida, reinar sobre las circunstancias adversas que se puedan presentar. Eso está establecido en Romanos capítulo 5, versículo 17. Ahora bien, y con la suma de ellas, de estos dos fundamentos, Él nos hizo reyes para que nosotros aprendiésemos a operar en su reino. ¿Ok? A operar en su reino, porque ¿cómo opero yo en su reino? Yo no puedo operar en el reino de Dios si yo no tengo la cualidad. Para tener cualidad tengo que tener titularidad. La titularidad viene de la posesión viene de la posición y la posición viene de la calificación. Entonces, cada una de ellas se van sumando para que yo pueda operar en su reino. Y operar en su reino, mis queridos hermanos y amigos, no es otra cosa que operar en el reino que, según Hebreos capítulo 12, versículo 28, es un reino inconmovible. ¿Te das cuenta? Si la gracia de Dios es un reino espiritual establecido, óigase bien, es un reino, el pacto de gracia es un reino espiritual establecido sobre la tierra o en la tierra, ese reino es inconmovible. O sea, ese reino no lo mueve las religiones, no lo mueven los pensamientos teológicos. Es un reino inconmovible, está establecido como reino inconmovible. Entonces, si la gracia está establecida como reino inconmovible, eso me empieza a abrir luces para yo asumir mi posición. ¿Qué posición voy a asumir? Voy a asumir la posición sacerdotal. ¿Por qué? Porque Él me hizo rey, Él me hizo sacerdote, porque Él quiso, fue por gracia. Yo no se lo pedí, yo no ayuné para que me lo diera. Es decir, yo no hice ninguna liturgia para alcanzar lo que ya Él me dio. Por eso dije el domingo pasado que nosotros a veces estamos orando. La oración está relacionada con petición. Parece un chiste, pero es cierto. La oración está relacionada con petición. Nosotros oramos cada vez que necesitamos algo. De resto no oramos. Y resulta que Él ya nos dio lo que nosotros estamos pidiendo. Bueno, entonces vamos a la otra parte. Como dije, para asumir nuestra posición, entonces hay que más allá de mantener nuestra confesión, es crear estos fundamentos, saber que el pacto de gracia es un reino establecido en la tierra con lo que ya le dije, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora, ¿por qué nos hizo sacerdotes? Nos hizo sacerdotes para interceder por aquellas cosas sobre las cuales no reinamos. ¿Ves? Nosotros sabemos que no reinamos, pero entonces, ¿cuál es la profesión del sacerdote? Confesar. No es pedir. Es confesar y declarar y decretar y determinar lo que ya Dios estableció, ya lo que Dios ya me dio, pero que no se ha manifestado porque hay obstáculos en nuestras vidas. ¿Sí? Ok. Ahora bien, aparte de hacernos sacerdotes para interceder por aquellas cosas sobre las cuales todavía no reinamos, además de eso,
nos dio el sacerdocio para que ocupásemos, para que ocupáramos o ocupemos una posición correcta. ¿Te das cuenta? Una posición correcta no tiene nada que ver con teologías. Es una posición, es la posición que Él nos dio bíblicamente. O sea, yo no necesito mucha hermenéutica para entender que Él me hizo rey y sacerdote y me dio una posición. Yo lo que tengo que asumirla. Entonces, ahora bien, para yo ocupar correctamente esa posición, aquí es donde viene, como las personas dicen, el intríngulis, ¿no? Aquí, ahora bien, para yo ocupar esta posición correcta, se hace necesario tener algo que me lleve, que me conduzca a esa posición correcta, a asumir esa posición y saber interceder entonces por aquellas cosas en las cuales yo no reino. Porque hay cosas sobre las cuales no estamos. Hay personas que son ministros extraordinarios y padecen de algo. No están reinando sobre esa situación. Claro, no me voy a poner a detallar eso en este momento. Por eso digo que hay cosas que yo las dejo, cosas puntuales, para que más adelante se abran ideas, pues, en relación a todas estas cosas. Primero, ¿qué cosa debo tener? En primer lugar, desde el punto de vista de José Silva, es motivación. Para yo ocupar esa posición correcta, ese sacerdocio correcto, ese reinado en el reino de la gracia, yo necesito motivación. Ahora, el problema de la motivación es que a veces nosotros somos muy fluctuantes de acuerdo a nuestro temperamento, un temperamento que no ha sido educado o formado o conducido a formar un carácter. Entonces, el temperamento, como es algo que ya se tiene y es inconsciente, a veces nos hace trampa. Entonces, nosotros escuchamos un mensaje motivador y nos motivamos, y ahora sí, y ahí tengo el hígado graso, pero ya yo voy a hacer ejercicios y yo voy a echar hacia adelante, porque escuchamos algo, nos motiva. Imagínate tú, por las redes sociales, cuántos motivadores hay, cuántos, miles, para no decir millones. Entonces nosotros escuchamos una palabra que nos motiva y le viene la euforia. Pero yo no hablo de esa motivación, porque esa motivación es pasajera, hoy está y mañana no está. Yo hablo de una motivación que es una motivación constante, que no hace falta el estado de ánimo, que yo esté contento, que yo esté rabioso, no. Yo estoy motivado, una motivación constante a ocupar esa posición sacerdotal, más allá de preparar un sermón dominguero, más allá de prepararme porque el domingo voy a predicar, o prepararme porque tengo una exposición en el instituto bíblico, o prepararme porque quiero impresionar el auditorio. No, es la motivación de la que yo le estoy hablando, es una motivación constante, una motivación que nos impulsa a salvar los obstáculos que se nos presentan en las distintas áreas de nuestras vidas. Es una motivación. No me ves pegando gritos, oh gloria a Dios, aleluya, vamos con todos los hierros. No. Sino que simple y llanamente estoy motivado porque hay una motivación intrínseca en lo que quiero hacer. Ese tipo de motivación es la que yo estoy hablando. Es una motivación que nos hace ver, escucha esta palabra, nos hace ver las dificultades no como una especie de maldición religiosa. ¿Ves? No como una maldición ancestral. Oye, tremenda herencia te dejaron tus ancestros. No. Es una motivación que me hace ver las dificultades de la vida no como una maldición religiosa, sino como parte de la vida misma. Claro, esto no es fácil de entender, porque como somos santos, somos reyes, somos sacerdotes, aleluya, santo, pareciera que nada malo nos fuera a suceder.
Y entonces nos cae una gripecita. Ay, ¿por qué me cayó esta gripe? Oh. Como alguien dijo, cuando un pastor se vio afectado por el COVID, como se vieron afectados muchísimos pastores a nivel mundial y muchos de ellos partieron, esa persona dijo, debe ser que fulano de tal tocó algo sagrado del Señor. Una mentalidad loca, una mentalidad fuera de lo común, fuera de lo normal. O sea, pero bueno, entonces hay que ver las dificultades. La motivación te hace ver las dificultades de la vida como algo natural, algo que forma parte de la vida, que están incluidas en el mismo paquete donde están incluidas tus metas. Cuando tú hagas tus metas, tienes que incluir las dificultades, porque si no incluyes las dificultades, ¿cómo es que tienes logros? ¿Cómo es que eres vencedor si no tienes contra qué o contra quién luchar? Entonces la motivación de la que yo te estoy hablando es una motivación constante, que no necesita, que no es mi estado de ánimo. Hoy estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Hoy voy cantando como el río y como el viento. No, es una motivación, no es una motivación temporal, es una motivación constante, que aunque otros te vean con el ceño fruncido, sepas que tú estás motivado al logro, estás motivado a hacer algo, indistintamente de lo circunstancial, indistintamente de lo momentáneo, porque lo momentáneo no tiene por qué definir tu destino. Lo momentáneo es momentáneo, forma parte. Por eso te digo, tenemos que aprender a ver las dificultades como parte de la vida misma. Hay que aprender a ver las dificultades como algo que está dentro del mismo paquete donde están las metas. ¿Tú crees que vas a tener una meta? Sí, cómo no. O sea, tú vas a ir, tienes una meta en la tierra y te vas a elevar en el cielo como un helicóptero, y vas a resolver todo allá arriba y después vas a llegar como que si nada pasara aquí abajo. No, tienes que atravesar ríos, compañero. Esa es la motivación de la que yo hablo, la motivación que hace esto. Te pongo un ejemplo bíblico y voy avanzando por la hora. Pablo, en el capítulo 20 del libro del libro de los Hechos, versículo 24, Pablo establece algo bien significativo, que yo lo tomo como algo motivacional. Él dice, de ninguna cosa hago caso. ¿Te das cuenta? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Escucha. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí, es decir, el propósito que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál crees tú que está tu destino? ¿Qué tienes tú delante de ti? Entonces, para eso necesitas una motivación constante, no una motivación hoy estoy motivado, hoy voy a hacer todas las cosas. Entonces sales así a las 7 de la mañana, llegan las 11 y no has logrado lo que te has propuesto, ya te desvaneces. O llegan las 3 de la tarde, o terminó el día y no lograste lo que alcanzaste. Bueno, ya no hay motivación para mañana. No, de esa motivación no estoy hablando yo. Esa es la motivación de pastillitas. Te tomas una pastilla, se te calma el dolor, pero no se te quita. La motivación es algo constante, algo que tienes que estar ahí en vivo constantemente para tú poder lograr lo que quieres alcanzar. Entonces, para nosotros asumir nuestra posición, necesitamos en primer lugar tener una motivación, porque yo voy a ocupar una posición, necesito motivación como número uno. Como número dos, creo que fue el presidente Theodore Roosevelt, si no me equivoco, creo que era el 14º presidente de los Estados Unidos.
A él le preguntan que cómo define un liderazgo. Ahora le hablo a los líderes, ¿ves? Porque un sacerdote es un líder. Le dijeron que cómo definía el liderazgo, y él dijo estas palabras. Él solamente dijo esto: un hombre común y corriente, altamente motivado. Se acabó la película. Esa fue la definición del liderazgo. Un liderazgo, bueno, un líder es el que arrastra gente, el que convence. No, hermano. Un líder es aquel que hace las cosas, un hombre común y corriente, pero que hace las cosas altamente motivado. Y tú no eres líder un día, tú eres líder siempre. Por eso el apóstol Pablo dice que tú tienes que ser ejemplo de la grey. Atreverte a hacer lo que otros no hacen para alcanzar lo que otros jamás alcanzarán. Entre ellas esas cosas: integridad, dignidad. Bien. Número 2, independencia. Voy a avanzar por la hora. Independencia. ¿Cómo que independencia, pastor? Si hay un principio establecido llamado la interdependencia. Claro, yo creo en la interdependencia, yo hablo de la interdependencia. Yo soy de los que creen en la interdependencia. Sin embargo, hay que tener independencia en el mejor sentido de la palabra para asumir nuestra posición. ¿Por qué, pastor? Porque la independencia me hace ser distinto. ¿Ves? La independencia me hace ser responsable, sin culpar a otro de mis errores, de mis fallas o de mis fracasos. Eso hace la independencia. Independencia me hace ser responsable con lo que pensamos, me hace ser responsable con lo que digo, me hace ser responsable con lo que hago. No señalo a otra persona, no miro a otro cuando me caigo, me miro a mí mismo y digo, eso hace la independencia. La independencia en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, no la independencia que hablan por allí algunos políticos y entonces hablan de independencia y tienen a un pueblo sometido. No, yo no hablo de eso. Hablo de la independencia propiamente dicha, lo que te hace pensar, lo que te hace ser responsable con tus pensamientos, responsable con tus actos. ¿Ves? Que cuando te molesta, dice, oye, vale, yo lo he dicho, gracias a Dios lo he venido superando, que lo diga mi esposa. Que yo digo que a veces yo amanezco, que no me soporto a mí mismo. Bueno, eso ya yo lo he ido superando. ¿Sabes por qué lo he ido superando? Porque aprendí este principio de la independencia. Soy yo y solamente yo. Soy yo, yo tengo que resolverme a mí mismo esa situación incómoda, que incomoda también a otros. Yo tengo que resolverla. Por eso se necesita la independencia para poder asumir una posición y que esa posición sea correcta. Eso es sacerdocio. Porque la persona piensa que ser sacerdote es tener una mitra aquí al frente. No, tú eres sacerdote desde el primer momento en que naces, porque eres responsable con tu vida. Ok, te pongo un ejemplo rápido de dónde saco yo esto. Gálatas capítulo 3 versículo 5 establece lo siguiente: porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Te das cuenta? A sí mismo, independencia. ¿Ves? El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, independencia. Luego, así que cada uno someta a prueba su propia obra, sus propias acciones, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Independencia. Y luego concluye el apóstol Pablo diciendo, porque cada uno llevará su propia carga, cada uno será responsable consigo mismo. ¿Ah? Número 3, estoy hablando de estoy hablando de asumir tu posición, estoy hablando de por qué somos sacerdotes, por qué somos reyes, por qué somos sacerdotes, o mejor dicho, para qué lo somos, o para qué Dios nos hizo. Entonces, no para vociferar que soy rey,
y no estoy reinando sobre nada. Debo estar reinando sobre algo, sobre un pensamiento, sobre una acción, sobre mí mismo. Número 3, tener significado. ¿Qué significa eso? De tener significado. ¿Qué significa tener significado? Es decir, que asumir nuestra posición tenga una razón de ser, un porqué, un para qué, tenga un propósito. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que estoy buscando de alcanzar? ¿Cuál es la meta que quiero lograr? No es meramente una acción religiosa, complaciente, no, porque quiero complacer a alguien. Los hijos muchas veces estudian profesiones porque quieren complacer a sus padres y luego llegan a ser los profesionales más fracasados en su área. ¿Por qué? Porque asumieron una posición incorrecta. Por eso tú tienes que enseñarles a tus hijos la interdependencia, por supuesto, pero también la independencia, porque ellos son independientes en sus áreas. Y tú debes respetar eso. No meramente entonces una acción religiosa, complaciente, sino un verdadero significado personal que te importe a ti, aunque no le importe a los demás. Eso es el significado de una posición correcta. ¿Ves? El significado de una posición correcta. Yo asumo mi posición y al asumir tu posición, que esa posición sea correcta. ¿Cómo es correcta, pastor? Te estoy dando los puntos. Primero, motivación, ya te expliqué qué tipo de motivación. Segundo, la independencia. Y tercero, que eso que vas a hacer o la posición que vas a asumir tenga un significado. El apóstol Pablo, en medio de aquel desbarajuste que había en aquella época, aquella cantidad de doctrinas, de posiciones teológicas, en fin, y en medio del imperio romano, entre paréntesis, él dijo, escucha la palabra, yo sé que tú la has leído muchísimas veces, pero ahora quiero que la escuches, no que la leas. Pablo dijo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Haciéndose la pregunta. ¿Trato de agradar a los hombres o trato yo de agradar a Dios? Y luego mira la palabra. Si todavía, significa que en una época, que Pablo tuvo una época en la cual él agradó y buscó el favor de los hombres, como nos ha pasado a todos, pues. En algún momento hacemos las cosas no por nosotros mismos, no por independencia, sino porque alguien nos instó a hacerlo, ¿ok? Alguien nos dijo que era lo mejor, o simplemente nosotros para agradar a esa persona lo hacemos. No lo hicimos por convicción propia, es decir, no hubo independencia, no tuvo significado lo que hicimos, sino fue producto de una motivación que no es la motivación de la que yo estoy hablando hoy. Ok, entonces él dice, si todavía agradara a los hombres, todavía, es decir, que tuvo una época en que los agradó, no fuera siervo de Cristo. Entonces, cuando él se dio cuenta que estaba ocupando una posición incorrecta, es decir, fuera de los parámetros establecidos por el Padre, enseguida él dijo, bueno, si yo sigo así, yo no soy siervo de Dios. En otras palabras, él no estaba asumiendo su posición. ¿Lo ves? Muy bien. Como número 4, y esto es importante, es la realización. Debe llevar la realización. Oye, ¿cuál realización, pastor? Bueno, mira, cuando nosotros logramos, alcanzamos, llegamos a nuestras metas, vemos de lo que somos capaces y nos decimos a nosotros mismos, o debiéramos decirnos, oye, vale, lo logré, lo alcancé, tuve éxito, tuve la motivación correcta, tuve la independencia, tuve el significado.
Ahora he entrado en la realización de mi vida. No es una autorrealización, ojo con eso. No estoy hablando de autorrealización, estoy hablando de realización. Realizaste algo. Por eso es que cuando una persona está pasando por situaciones difíciles de salud, económica, problemas en el hogar, la familia, la pareja, entonces esa persona tiene que echar a la mano. Hermano, eso es algo bíblico. La Escritura dice que traigamos a memoria algunas cosas. Imagínate tú, la Escritura establece que nosotros le instemos a Dios, permiso, intemos a Dios y le recordemos lo que nosotros hemos sido, lo que nosotros hemos hecho. Entonces nosotros mismos, por el concepto o el principio de la independencia, debemos analizarnos. Ya va, espérate un momento. Estoy pasando por una situación X económica. Vamos a hablar de una económica que a la persona lo enferma más la inestabilidad económica que cualquier otra enfermedad. La gente vino el virus y no le paró al virus. Le paraba era que no estaba produciendo. La gente no estaba pendiente de que si el virus se iba a llevar a su papá o a su mamá o a su abuela, sino que no estaban preparando, no estaban produciendo económicamente, porque había una cuarentena. Eso era lo que le preocupaba a la gente. Entonces, no es que me voy a enfermar, la gente no estaba pensando en enfermarse, la gente estaba pensando era que estaba enferma económicamente, y por eso la gente salía a hacer cualquier cantidad de cosas. Por eso vinieron los emprendimientos, porque la gente estaba enferma económicamente. Bueno, entonces, cuando vienen esas situaciones, tú te debes detener, debemos detenernos, reflexionar, meditar en lo que alcanzamos ayer. Ya va, no todo fue falla. Ya va, espérate un momento. No todo fue un error, no todo fue un ensayo y error, no. Yo logré, yo alcancé, yo me profesionalicé, yo hice posgrado, y comienzas a hacer tus propios análisis. Yo tuve un negocio, que de repente el negocio por cualquier razón se fue a la quiebra, o fracasamos, o no siguió ese negocio ejerciéndose o produciendo, pero yo lo tuve. Entonces, saborear el éxito que tuvimos ayer, para que ese sabor al éxito de ayer, que me venga hoy a mi mente, en mi inconsciente, a saborearlo hoy, eso me da realización. Y al tener realización, esto me da confianza. Y al tener confianza, me planteo nuevas metas. Y me levanto entonces de la caída, me planteo nuevas metas, y eso me va a conducir a ella con mayor optimismo. Aumentará mi fe y por ende disminuirá el temor. ¿Lo ves? Más fe, menos temor. Mira esta suma, o mira esta ecuación. Mientras más fe, menos temor. Mientras más piense en mis realizaciones, menos pensaré en mis fracasos. Hermano, por Dios, amigo. Es una cuestión de matemáticas. Ya va. ¿En qué voy a pensar? Oye, voy a pensar que hoy estoy en el suelo, que hoy estoy, como algunos dicen, frito-light. Ok, está bien. Esa es la situación que tienes hoy. Pero ¿qué me va a motivar a tener una situación mejor mañana? Lo que me va a motivar a tener una situación mayor o mejor mañana es pensar en lo que realicé ayer, indistintamente por lo que esté pasando hoy. ¡Vamos! Despierta. Motívate. ¿Ves? Te pongo un ejemplo clásico. Te recomiendo que lo leas. Lo que pasa es que yo te recomiendo que leas y con el debido respeto pareciera que no lo hicieras, pero te lo voy a recomendar de todas maneras.
Josué capítulo 14, versículos 6 al 12. Fíjate, ahí hay algo bien interesante, una historia bien interesante, también muy conocida. Resulta que Caleb, llegó el momento de repartir las tierras. Y Caleb se le acerca a Josué y le dice: mira, Josué, yo tenía, escucha la palabra, 40 años, 40, estaba en la flor de la juventud, estaba en el nivel de la fuerza, 40 años, cuando el Señor Moisés me dijo que me iba a entregar las tierras X en Cades Barnea. Entonces Josué, imagínate, tuvo que echar cabeza para atrás porque ya estaba también adulto. Y resulta, te voy a decir una cosa, Josué, ahora tengo 85 años. Sí, han pasado 45 años. Y en ese momento crítico, el hombre recordó lo que Dios le había dicho a través de Moisés hacían 45 años atrás. Y le dijo: y tengo la misma fuerza, tengo el mismo vigor, tengo la misma energía para entrar, para salir y para lograr lo que hasta ahora no he logrado. Entonces Josué le ofreció ayuda, le dijo: bueno, mira, está bien, toma el monte, pero permíteme a nosotros ayudarte. Él le dijo: no, lo voy a hacer yo. ¿Viste? Independencia. Él sabía lo que era la interdependencia, pero él dijo: lo voy a hacer yo, porque empezó a creer y a confiar en él mismo, porque se dio cuenta que durante 45 años, escucha esta palabra, te recuerdo lo del domingo pasado rápidamente, durante 45 años se fortaleció en fe, tuvo paciencia, tuvo el temor reverente para poder recibir y ver aquello que no se veía. Creyó en el que le dio la promesa, en la fidelidad del que le dio la promesa, y también instó de alguna manera a Dios a que recordara quién había sido él durante esos 45 años. Entonces, eso tiene que ver con la moral. Entonces, la realización, lo que tú has logrado suponte tú que hoy estás atravesando una situación difícil, pero resulta que ayer lograste situaciones prodigiosas. Entonces, el mismo que te ayudó ayer, aunque hoy estés en cualquier situación, es el mismo que te dará el impulso para que mañana mejores la posición que tienes hoy. Eso se llama asumir la posición, una posición correcta en un momento determinado de tu vida para lograr y alcanzar las realizaciones que hasta ahora no has podido realizar. Como número 5, y con esta termino, tener dirección. Es decir, saber hacia dónde voy. Cuando tú sabes hacia dónde vas, ¿cuál es la dirección que tú tienes? Bueno, yo sé, mira, yo he dicho esto varias veces, lo voy a repetir. Es un pensamiento que el Padre me dio cuando dirigía el Hogar Renacer. Se pueden cometer fallas, pero sin fallar. Y la gente me preguntó cuando yo dije eso: ¿cómo es eso? ¿Cómo que se pueden cometer fallas, pero sin fallar? Se pueden cometer fallas mientras yo voy en el camino a una realización. Pero lo importante es no fallar el blanco que llevo. Eso se llama dirección. Eso se llama tener dirección. ¿Cuál es la dirección que tú tienes en este momento? ¿Una dirección política, una dirección social, económica, una dirección laboral, una dirección ministerial? ¿Cuál es tu dirección? Entonces enfoquémonos hacia esa dirección, ¿ok? Indistintamente de las fallas y de lo que muchas veces tenemos que hacer, que a veces estamos haciendo cosas que no es para las que nosotros nos preparamos. Yo lo dije hace varios domingos atrás. Yo puedo estar haciendo hoy algo que no es para lo que yo me preparé. Alguien puede llamarlo un desperdicio de talento. Tal vez sea un desperdicio de talento, entre comillas, pero no. Forma parte de un aprendizaje en tu vida. Dios, te lo vengo diciendo, por favor. Forma parte de un aprendizaje en tu vida. Tú sabes cuántos
profesionales hay en el exterior haciendo cosas para las cuales no se prepararon por Dios. Se cuenta de un joven, salió por las redes, usted que es profesional en redes, lo tengo que haber leído, una persona que en un supermercado estaba arreglando los estándares, los anaqueles, estaba acomodando mercancía y de repente hubo una persona que le dio algo allí, una señora, no sé qué sería, un infarto, algo, se ahogó, no sé qué, y el muchacho soltó lo que estaba haciendo, el joven soltó lo que estaba haciendo y se acercó a la señora, le halló, le prestó los primeros auxilios, salvó la vida de esa persona. Un acomodador de anaqueles, señor, un acomodador de anaqueles, ¿qué sabe ese de medicina? Cuando llegaron los bomberos, llegaron los primeros auxilios, que gracias a Dios son rápidos en esos lugares, no como en ciertos lugares. Entonces preguntaron quién le había prestado los primeros auxilios. Bueno, no, un joven que estaba arreglando los anaqueles, lo trajeron. Resulta que el muchacho era médico. ¿Tú crees que ese muchacho tuvo 7 años para ser un cirujano, un médico cirujano que creo que son un promedio de 7 años, que se preparó, que se instruyó, a lo mejor hizo posgrado y se preparó, se instruyó para estar arreglando anaqueles? ¿Tú crees que ese es su destino? Por supuesto que no, pero fue o es lo que le tocó hacer en un momento determinado de su vida, para lo cual no se preparó. Pero Dios en su gracia y en su amor permitió que en ese momento él pudiera hacer algo por alguien. Si él no estuviese allí, esa persona se hubiese muerto. Ahora, ¿tú crees que la vida de esa persona no cambió? ¿Por qué? Porque él supo para qué se había preparado. No para un momento circunstancial, sino para los momentos claves de su vida. Y por eso creo firmemente que las cosas circunstanciales que nosotros podamos hacer en un momento determinado no determinan mi destino. El destino lo determina quién eres tú y quién eres tú en Dios. Por eso necesitas dirección. Y si no tienes dirección correcta, porque no la tienes, sino que estás andando porque vas a la deriva, vas conduciendo tu vida en áreas donde de repente no estás claro, entonces entrega tu vida, tu voluntad al Espíritu Santo, porque Él es el mejor guía por excelencia, y así llegarás a un final feliz. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando de lo que es asumir nuestra posición, asumir una posición correcta, que somos reyes para reinar sobre las circunstancias adversas, pero somos sacerdotes para interceder por aquellas cosas sobre las cuales no reinamos, pero también para asumir una posición correcta. Y te dije que para asumir esa posición correcta necesitas varios fundamentos, varios principios, motivación, no la motivación esa de no te preocupes, hermano, lánzate. No es esa, una motivación constante, ya hablé de ella. Número 2, independencia. No es que no creas en la interdependencia, sino que tienes que ser independiente en ciertas áreas de tu vida, porque eso te hace ser distinto, responsable, sin culpar a otros de tus fallas, de tus fracasos, entre otras cosas. Y también te hace ser responsable de tus pensamientos, de lo que hablas y de lo que haces. Número 3, tener significado, es decir, que esa posición tenga un significado, un porqué y un para qué. Y 4, la realización. Y por último, la dirección, tener dirección hacia dónde voy. Eso nos hace entonces asumir nuestra posición delante de las circunstancias, delante del mundo, delante de mi familia y sobre todo delante de mí mismo. Saber hacia dónde voy. Bien, mis amados, los declaro muy, pero muy bendecidos. Declaro que la gracia, el favor de nuestro Dios siempre está en su vida. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en la vida de todos y cada uno de ustedes. Y otra cosa bien importante, asuma, haga suyo el código de honor, andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud
de corazón e integridad de corazón, valga la redundancia, haciendo siempre o procurando hacer siempre lo que Dios le agrada. Haciendo esto, Pedro dijo, no caerás jamás, pero yo te digo, no caerás jamás, pero si cayeres, tendrás la fuerza para levantarte, porque habrá moral, habrá ética, habrá dignidad y habrá integridad que te impulsen a seguir siempre hacia adelante, haciendo lo que te corresponde hacer. Ocupa tu posición, asume tu posición y las cosas cambiarán en 180 grados dependiendo de la situación en la que estés actualmente. Te declaro muy bendecido, nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias por haberte conectado y continuamos en contacto. Y como dice una muchacha muy amada por nosotros, y en conexión. Bendecidos todos.